Oremos juntos. Nuestro Padre Dios, santo y misericordioso que nos amas. Nosotros que estábamos lejos de ti en pecado, merecíamos recibir el juicio y el castigo de Dios. Pero aun cuando no te conocíamos, tú tuviste compasión de nosotros, y por ese gran amor y gracia, el Señor Jesús, con su preciosa sangre derramada, limpió eternamente nuestros pecados, y sin mérito alguno salvó nuestras almas, y nos hizo hijos de Dios, y nos dio la gloriosa esperanza de entrar en el reino eterno de Dios. Te agradecemos por esa inmensa gracia. En este momento, nosotros que hemos recibido el perdón por la preciosa sangre del Señor, nos reunimos ante ti para alabar tu inmensa gracia y amor, para aprender tu palabra, y te agradecemos por permitirnos tener comunión en esta santa congregación con el Señor. Creemos que Dios Padre está entre nosotros en este momento. Te pedimos que mires a cada uno de nosotros y sosténnos con tu mano misericordiosa, y que ninguno de nosotros caiga de tu gracia. Sosténnos con tu mano compasiva, Señor. Este mundo se vuelve cada día más turbulento y lleno de pecado. Es un mundo peligroso donde no sabemos qué puede suceder en un solo día. Si Dios, tú no nos proteges, en cualquier momento podemos caer en el pecado, y nosotros no tenemos la fuerza para vencer este mundo malvado. Por eso llénanos, Señor, con tu palabra, sabiduría y el poder del Espíritu Santo. Guíanos para que podamos vivir correctamente como hijos de Dios, con dignidad en medio de este mundo peligroso. También a todas nuestras iglesias en todo el país y alrededor del mundo, y a todos los hermanos que están guardando la fe y predicando el Evangelio en medio de las dificultades, acompáñalos, Señor, con tu palabra, tu gracia y el poder del Espíritu Santo, para que en cualquier sufrimiento o adversidad, confiando solo en ti, puedan testificar valientemente el Evangelio y así llevar muchas almas ante ti para que sean salvas y cumplir la obra de Dios. También oramos por este país en el que vivimos. Estamos viviendo en una época muy difícil y confusa. Señor, concédenos más libertad, paz y seguridad para que podamos llevar más libremente nuestra vida cristiana y predicar el Evangelio sin mayores dificultades. Te lo rogamos fervientemente. Concede tu gracia a los políticos y gobierna sus corazones para que puedan ser usados para la voluntad y gloria de Dios. Te rogamos para que ellos también sean usados para la santa obra de Dios. Señor, que siempre nos das la palabra que necesitamos en cada momento y que nos enseñas el camino a seguir. Revélanos también en esta hora tu santa voluntad y ayúdanos a entender cómo debemos actuar nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén.
Busquemos la Biblia. Mateo capítulo 6. Mateo 6. Desde el versículo 9 hasta el 13. Leamos juntos lentamente. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Continuamos hablando sobre la oración que el Señor nos enseñó. Hoy en la cuarta parte estamos aprendiendo en detalle esta misma oración que nos enseñó el Señor. En la vida cristiana, la oración es algo sumamente importante, o mejor dicho, es el asunto más importante. Una persona que no ha nacido de nuevo no puede orar verdaderamente a Dios. Por causa del pecado está lejos de Dios, está perdido y debido a sus malas acciones se ha convertido en enemigo de Dios. Por eso la Biblia dice que Dios no escucha la oración del impío. Es como cuando recibimos una llamada telefónica de un desconocido. Debemos decir se ha equivocado y colgar inmediatamente. Del mismo modo, Dios no puede escuchar la oración de una persona que no ha sido salva y que no ha establecido una relación correcta con Él. Tener una relación correcta con Dios es como la relación entre los padres e hijos, la relación entre los maridos y entre los hermanos y amigos cercanos o entre los conocidos. En primer lugar, cuando uno no solo recibe la salvación, sino que también lleva una vida cristiana correcta ante Dios, Dios escucha su oración. Por eso en el Salmo 17:1 dice: Oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor, escucha mi oración hecha de labios sin engaño. Dice: oye, una causa justa. Dios no escucha la oración que no sea sincera o que contenga falsedad. Hay personas que oran con gran elocuencia y adornan sus palabras. Sin embargo, Dios no tiene ningún interés en ese tipo de oraciones. Por ejemplo, cuando un niño pequeño le dice a sus padres: papá, mamá, los padres lo entienden todo, ¿verdad? Aunque el niño no sepa hablar bien, los padres saben lo que quiere decir su hijo. De la misma manera, si mantenemos una relación correcta con Dios, en realidad Él sabe todo lo que necesitamos antes de que lo pidamos, pero aún así desea que oremos. Por eso, busquemos otro pasaje en la Biblia. Busquemos el Salmo 145. Salmo 145, versículo 18. Salmo 145, versículo 18.
Leamos juntos. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. Esta invocación se refiere a orar fervientemente, a pedir con sinceridad. Dice a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Así que Dios no escucha las oraciones formales. Por eso, aunque los israelíes oraban largamente con apariencia muy piadosa para ser vistos por los hombres, Dios dijo que no escuchaba tales oraciones. Pues esas son oraciones para los hombres, mas no para Dios. Una oración sincera, todos los que le invocan de veras. El corazón de quien ora debe ser honesto, sincero y anheloso. De hecho, nadie puede ser salvado sin el amor y la gracia de Dios, ¿verdad? La gracia es algo que Dios nos da. Por eso en Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Las palabras don y gracia significan lo mismo. Cuando alguien te da un regalo valioso y costoso, esa persona paga todo el precio y tú simplemente dices gracias y lo recibes. Así recibimos la salvación, porque Dios nos amó tanto que para salvarnos envió a su Hijo unigénito en forma humana, y Él, siendo sin pecado, cargó en su cuerpo con todos los pecados del mundo, incluyendo nuestros pecados, la ira y el juicio de Dios que correspondía a nosotros. Y recibió la maldición y el juicio que merecíamos recibir. Derramó su preciosa sangre y murió para expiar para siempre nuestros pecados. Dios hizo un sacrificio tan grande por nosotros que ahora, si llegamos a entender y creer en esa gracia, recibimos la salvación, que es el don que Dios nos da. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La persona que ha recibido la salvación establece una relación correcta con Dios. Después de eso puede orar a Dios. Es como cuando un niño pequeño juega con un teléfono de juguete, imitando a los adultos diciendo hola, ¿cómo está? Hablando como quiere, luego dice voy a colgar. No importa si cuelga o no, pues nadie lo estaba escuchando. Así, aquel que no está conectado con Dios es exactamente como un niño jugando con un teléfono de juguete. ¿De qué sirve eso? Cuando la relación entre Dios y uno mismo es segura, decimos Padre Dios, es decir, Padre nuestro que estás en los cielos, mi Padre. Después de que Jesús murió y resucitó, les dijo a las mujeres que visitaron la tumba, ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, es decir, mi Padre es ahora vuestro Padre. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. El que santifica es el Señor, y los santificados somos nosotros. Como todos venimos de Dios, dice, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Bien, esta es una relación de vida, es una relación espiritual y eterna. Primero, solo el que tiene la certeza segura de su salvación puede orar correctamente, y no solo debe ser salvo, sino que su corazón y su vida deben ser rectos ante Dios.
Oramos porque no podemos llevar una vida cristiana correcta con solo nuestra propia sabiduría, fuerza y esfuerzo, así que buscamos la ayuda de Dios. Cada día necesitamos la ayuda y la guía de Dios. Por eso debemos orar continuamente. Aquí dice: a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Los que le invocan de veras. Nuestras oraciones deben ser sinceras y verdaderas. Las oraciones mentirosas no sirven de nada. Si durante la oración aparentamos amar a Dios completamente orando con fluidez y después de decir amén vivimos como queremos, esa oración sería una mentira. Dios no se deja engañar. La oración no termina con el amén, sino que después de orar debemos esforzarnos por vivir de acuerdo con lo que hemos orado. Eso es una oración sincera y verdadera. Cercano está a todos los que le invocan de veras. Estar cercano quiere decir que escucha nuestras oraciones y nos ayuda. Por eso la oración es, primero, tener comunión con Dios. Cuando decimos Dios Padre, Él nos dice sí, hijo mío. Y entonces le decimos todo lo que queremos decirle. También compartimos los problemas difíciles y pedimos a Dios lo que necesitamos. Entonces Él escucha nuestras oraciones. Hay veces que responde inmediatamente y otras veces que intencionalmente espera y nos responde más tarde. Cuando oramos, Dios nos escucha según su voluntad. Pero en Romanos 8 dice que cuando no sabemos orar como conviene, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él ora por nosotros conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo que mora en nosotros conoce la voluntad de Dios. Por eso cuando no sabemos orar correctamente, el Espíritu gime y ora por nosotros. Por supuesto también Jesús, como vemos en Romanos 8:34, dice que Jesús está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, sentado a la diestra de Dios, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, dice. Jesús, que murió en la cruz y resucitó, está a la diestra de Dios e incluso ahora siempre está orando por nosotros. Es una oración de intercesión. La palabra de que Jesús ora por nosotros aparece en Romanos 8 y en muchos otros lugares más. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, intercede por nosotros. Pero ¿podemos nosotros no orar? Por eso yo les digo a nuestros evangelistas, nosotros conocemos la Biblia más que cualquier otro. Cuando decimos tal y tal capítulo y versículo, lo encontramos de inmediato. En algunas iglesias, incluso los ancianos no saben si un pasaje está en el Nuevo o Antiguo Testamento y lo buscan torpemente. Una vez, yo para probar a los hermanos reunidos, les pregunté qué decía Ezequías 3:18 y todos estaban desesperados buscándolo. ¿Dónde está Ezequías 3:18? No existe. Pero ni siquiera sabían si existía o no. Sin embargo, en nuestra iglesia, cuando alguien dice tal capítulo y tal versículo, sin mencionar la página, lo encontramos enseguida. Probablemente los que vienen por primera vez se sorprenderán. Podemos hacer esto porque leemos mucho la Biblia y estamos familiarizados con ella.
Cuando voy a una farmacia de medicina tradicional, veo que los famosos médicos tienen atrás pequeños cajones con etiquetas en caracteres chinos muy pequeños. No entendemos lo que dicen, pero dentro están todos los medicamentos. Entonces, cuando escriben una receta, sacan todos los medicamentos según la prescripción y preparan la medicina, ¿verdad? Hacen tal medicamento y tal medicina, ¿verdad? Al ver eso, pienso que nosotros tenemos tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento. El médico busca rápidamente los medicamentos, pues él sabe dónde está cada uno y les da al paciente. Asimismo, nosotros podemos encontrar las palabras necesarias así para cada persona. Para los que no son salvos, les damos las palabras de medicamento de vida eterna, pues si lo creen, recibirán la vida eterna, ¿verdad? Y después de ser salvos, cada persona necesita palabras específicas. Por eso cuando aconsejamos individualmente es muy importante entender de manera rápida la condición de esa persona y compartir las palabras que más necesita. De todos modos, no solo debemos conocer bien la Biblia, sino también orar mucho. Por eso digo, nuestra iglesia conoce bien la Biblia, pero ¿acaso no nos falta en la oración? Las personas no salvas van a las montañas para ayunar y orar toda la noche. Aquellos que no tienen relación con Dios hacen un gran alboroto con sus oraciones, pero más bien parece que los salvos no oran tan desesperadamente. A Dios le gusta que oremos, así que no debemos solo aprender mucho la Biblia, sino orar también ante Dios. Si pasas todo el día con tus hijos, pero ellos no te dicen ni una palabra, ¿te gustaría? A los padres les gusta cuando sus hijos le cuentan historias interesantes y les dicen lo que necesitan. De la misma manera, a Dios le encanta cuando oramos, es tener comunión con Dios. Y cuando pedimos a Dios lo que necesitamos para nuestra vida cristiana, ciertamente Él nos escuchará. Por eso, la oración es el método para atraer la mano poderosa de Dios. Atraemos la mano de Dios hacia nosotros para que Él nos ayude. Por eso en Santiago 4, versículo 2 dice, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Dijo que si pedimos, Él nos dará, pero hay muchas cosas que no recibimos porque no oramos. No tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Una de las razones por las que no recibimos aunque pidamos es porque nuestras oraciones no son correctas. Por eso en 1 de Juan 5:14 vemos, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Cuando estudiamos la Biblia podemos conocer cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces debemos orar según la voluntad de Dios. Eso es una oración correcta, honesta y una petición sincera. Una persona que puede orar correctamente es una persona extraordinaria. A medida que nuestra fe y carácter crecen, obedeciendo y conociendo la palabra de la Biblia, y conforme nuestro corazón se acerca más a Dios, podremos orar correctamente. Antes leí un artículo sobre un pastor, cuyas oraciones siempre eran escuchadas y respondidas por Dios. Por eso dice que al enterarse la gente de esto, temía mucho sus oraciones. Incluso las personas que lo odiaban temían que si él oraba contra ellos, pudiera caer algún castigo sobre ellos.
pues la gente sabía muy bien que sus oraciones siempre se cumplían. También vemos que Dios escuchaba las oraciones de los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Elías era un hombre como nosotros, pero cuando él oró no llovió durante 3 años y medio, y cuando volvió a orar, llovió sobre esa tierra seca durante 3 años y medio. Por eso en Santiago 5, hablando de la oración de Elías, dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Las oraciones del justo de quien vive según la voluntad de Dios son escuchadas por Dios. Por eso dice, puede mucho. Así que debemos esforzarnos por orar correctamente. Primero debemos esforzarnos por orar. Si oramos constantemente, a través de la palabra podemos discernir si nuestras oraciones son correctas o incorrectas. Ante todo debemos esforzarnos por orar. Cuando oramos, nos acercamos más a Dios y nos hacemos íntimos con Él. Y cuando sabemos que Dios escucha nuestras oraciones, nos llenamos de gozo y gratitud. Por eso sería bueno tener un cuaderno de oración. Podemos escribir lo que pedimos fervientemente. También podemos establecer temas de oración para las personas por quienes oramos. Y cuando una oración es respondida, podemos marcarla como respondida, un check, y confirmarlo así. La vida de oración es sumamente importante. Pero la oración que Jesús enseñó, vosotros pues oraréis así. Esto es porque en los tiempos de Jesús, los fariseos e escribas de Israel, los líderes religiosos, hacían oraciones hipócritas. Dios no escucha esas oraciones. Por supuesto, esto se debe a que no tenían una relación correcta con Dios. Por eso los discípulos pidieron a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Entonces les dijo, oraréis así. Les enseñó de una manera muy sencilla, pero les habló de todos los contenidos más importantes y esenciales de la oración. Es un contenido modelo de la oración. Por eso pensé que sería bueno aprender esta oración que el Señor enseñó y creía que terminaría en 2 sesiones, pero hoy ya es la 4ª. No sé si habrá 1 o 2 clases más. Yo tampoco lo sabía bien, pero al estudiarla sentí que su contenido es inagotable. Padre nuestro que estás en los cielos. Solo con esa frase, ¿qué significa que está en los cielos? No dice mi Padre, sino Padre nuestro. Entonces, ¿quiénes son los que llaman a Dios Padre nuestro? Son la familia de Dios, los hermanos y hermanas. Eso conlleva varias responsabilidades, es la familia de Dios. Hemos estado reflexionando sobre estos temas. Y hoy vamos a continuar con lo que aprendimos la vez pasada. Venga tu reino. Venga tu reino. Nos enseñó que debemos orar así. Este reino se refiere a que debemos orar para que se cumpla el santo y grandioso reino donde gobierna Dios. Que venga el reino de Dios. En Mateo 3:2 vemos que Juan el Bautista apareció 6 meses antes que Jesús. Apareció y proclamó al pueblo de Israel, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos es Jesús mismo. Jesús significa aquel que salva. También el nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El propósito de salvarnos a nosotros es Emmanuel, para que Dios esté con nosotros. Por eso Jesús mismo es el reino de Dios. El reino de los cielos se ha acercado.
Recibir a Jesucristo es aceptar el reino de Dios. Por eso el reino de los cielos se ha acercado, significa arrepentirse, confesar nuestros pecados, volvernos y recibir a Jesucristo. Recibir esto es recibir el reino de Dios en su corazón. Y en Mateo 4:17 Jesús dijo las mismas palabras. Cuando él comenzó a predicar el Evangelio, dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dijo exactamente las mismas palabras. Él mismo es el reino de los cielos. Por eso ahora está enfatizando que debemos arrepentirnos y recibir el reino de Dios. Ahora Lucas 17:20. Busquémoslo un momento, Lucas 17, versículo 20. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo ahí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Cuándo vendrá el reino de Dios? Cuando los fariseos le preguntaron a Jesús, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Parece que la expectativa del reino de Dios del que hablaban los judíos era el reino gobernado por Dios en la tierra de Israel. Por eso el Mesías que esperaban parecía ser uno que conquistaría a Roma, independizaría a Israel y establecería una era de paz y prosperidad. Eso esperaban. Por eso Jesús les dijo que el reino de Dios que ellos pensaban era diferente del verdadero reino de Dios. No vendrá con advertencia. Esto significa que no era el tipo de reino que los judíos imaginaban en la tierra de Israel. Y en el versículo 21 dice: ni dirán helo aquí o helo ahí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios está aquí o está ahí, no se trata de un lugar específico, sino que el reino de Dios está entre vosotros. Pero el reino de Dios no estaba en ellos todavía, ¿verdad? Esto significa que el reino de Dios debía establecerse dentro de ellos primero. El reino gobernado por Dios debe cumplirse en el corazón de las personas. Hay muchas enseñanzas en la Biblia sobre este reino de Dios. Así que veamos brevemente algunos pasajes. Primeramente, Romanos 14. Busquemos Romanos 14, versículo 17. Romanos 14, versículo 17, leámoslo juntos. Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios no es comida ni bebida. La gente piensa que comer, beber y disfrutar es una especie de cielo. En Eclesiastés 2, Salomón dijo: no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? No hay nadie mejor que Salomón en cuanto a comer, beber y disfrutar de los placeres carnales.
Salomón vivía en una era de paz y prosperidad. Su casa estaba adornada con oro y plata, y todos sus utensilios eran de oro, y probablemente comía y bebía todo lo mejor. Tenía numerosas esposas y concubinas, comandaba un poderoso ejército, comía y bebía. Dice, ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? En términos modernos, podría decir, si hay alguien mejor que yo, que se presente. No ha habido nadie igual que él en el mundo. Pero Salomón dijo, hay algo mejor que esto, y esto es la alegría del Espíritu. Y esto viene de la mano de Dios, es el don de Dios. Y en el Salmo 4, versículo 7, David dijo, tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. El grano es para comer y el vino para alegrar. La alegría del corazón que el Señor da es mucho mayor que comer y alegrarse. David también dijo esto. Por eso el reino de Dios no es comida ni bebida. No es ese placer de comer, beber y celebrar ruidosamente, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia y paz. Cuando recibimos la salvación, el Espíritu Santo nos hace comprender la gracia de Dios. Cuando el pecador es justificado, ¿qué paz puede tener un pecador? Dios dijo, no hay paz para los malos. Cuando somos justificados, recibimos la justicia y paz, la paz de Dios. Se establece la paz de Dios y se realiza ese gozo, esa alegría en nosotros. Cuando recibimos la salvación y la justificación, se cumple también la paz de Dios en nosotros. Cuando Jesús resucitado apareció a sus discípulos y les mostró sus manos y su costado, dijo, paz a vosotros. Ellos tenían dudas, ansiedad y miedo, pero al creer en Jesús resucitado, toda esa ansiedad y temor desaparecieron. Y ahora se cumplió la paz que viene de la certeza de la salvación. Dice justicia, paz y gozo, alegría se cumplen en el corazón. Eso es lo que significa el reino de Dios. Por eso, antes de entrar en el reino celestial, primero debe establecerse el reino de Dios en el corazón, para poder entrar luego en el reino eterno de Dios. Por eso el reino de Dios está entre vosotros. Cuando recibimos la salvación y la justificación, se establecen la paz y el gozo de Dios en nosotros. Antes de verte, oh Señor, lejos de mí me pareció el reino celestial allá, mas ahora se cumplió en mí. Ese reino de Dios no está lejos, sino que se realiza en mi corazón. Cada día está más cerca. Dentro de mí se forma un pequeño reino celestial, y para quien tiene este pequeño cielo, el gran reino celestial eterno se acerca más día a día. Durante la época de la ocupación japonesa, había un pastor en Pyongyang, el pastor Pong Sok Choi, y su apodo era Poder. El pastor Choi estaba en un callejón cuando un policía japonés venía montado a caballo, así. Se escondió silenciosamente y en el callejón gritó, Jesús, reino celestial. El caballo se asustó, dio un salto y el policía se cayó. Entonces dijo, ¿por qué este viejo asusta a la gente? Entonces el padre Choi respondió, ¿por qué los carros pueden tocar la bocina y yo ni puedo hablar? Si no tocan la bocina, la gente puede lastimarse. A lo que respondió, si yo no digo Jesús, reino celestial, la gente irá al infierno. Soy como un policía de tránsito entre el cielo y el infierno. La policía preguntó, oye viejo, ¿dónde está ese cielo?
Por supuesto que existe. Tengo un sucursal del cielo en mi corazón, así que debe existir la sede central. No es una historia inventada, sino es real. Así es, cuando hay un reino celestial en el corazón, el reino celestial eterno también se acerca. Por eso primero debe realizarse el reino celestial en el corazón. Cuando comprendemos la gracia de Dios y el alma se salva por la fe, el reino de Dios se establece en el corazón de esa persona. Por eso en San Juan 3:3, Jesús le dijo a Nicodemo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo era llamado maestro de Israel. Era un líder de alto rango. En aquel tiempo, él ocupaba un puesto importante en el Sanedrín. Pero cuando Jesús lo vio que este hombre no era salvo. Por eso le dijo: sé lo que has venido a preguntar, pero eso no es importante, pues primero debe establecerse el reino de Dios dentro de ti. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si no puede verlo, ¿cómo va a entrar? Para ir al cielo, primero hay que nacer de nuevo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Nicodemo preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Porque no entendía qué significaba nacer de nuevo. Renacer implica 2 veces, ¿cierto? Ya nací una vez, pero ¿acaso tengo que entrar de nuevo en el vientre de mi madre y salir? Lo que es nacido de la carne, carne es. Aunque el cuerpo físico entre y salga de nuevo del vientre, sigue siendo carne. Que lo nacido de la carne es carne significa que aunque seas del pueblo elegido por Dios y maestro de Israel y líder, eso también es de la carne. Por mucho que lo intentes, así no podrás ir al cielo. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios ni entrar en él. Por tanto, para entrar en el reino de Dios, primero debe cumplirse ese reino en tu corazón. Por eso dice: el reino de Dios está entre vosotros, pero esto debe realizarse dentro de ellos. Pero aún el reino de Dios no se había cumplido en ellos, ¿verdad? Dice: está entre vosotros, pero no lo estaba. Entonces, qué frustrante es. Por eso Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Estas palabras están dirigidas a los salvos. La persona salva ya tiene el reino de Dios establecido en su corazón. Venga tu reino. Como la persona salva ya tiene el reino dentro de sí, cuando Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, significa que debemos predicar el Evangelio para preparar a las personas para que entren en el reino de Dios. Cuando uno recibe la salvación, el reino de Dios se establece dentro de esa persona. Cuando el reino de Dios se establece dentro de cada persona, el territorio de su reino se va expandiendo, ¿verdad? Por eso, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, ¿cuál es lo primero que debe hacer una persona salva? El reino de Dios ya se cumplió en él.
Una vez que una persona se salva, lo más importante y lo primero que debe hacer es hacer que otros también sean salvos, ¿verdad? ¿Qué es lo más importante para una persona que está muriendo? Hay que salvarla primero. Predicar este evangelio a quienes van al infierno para que sean salvos es lo primero que debemos hacer. Ya sea nuestra familia, parientes, amigos, vecinos o cualquiera. Por eso, buscar el reino de Dios significa procurar la salvación del alma de las personas. Porque cuando se salvan, el reino de Dios se establece dentro de ellos. Venga tu reino, dice. Debemos orar para que venga el reino de Dios. Debemos trabajar y sacrificarnos para que se cumpla el reino de Dios. Por eso, cuando dice que busquemos el reino de Dios y su justicia, cuando se realiza el reino de Dios, en 2 de Pedro 3:13 dice cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. En el reino de Dios se cumple la justicia. Que se cumpla la voluntad de Dios es que se establezca la justicia. Por eso buscamos el reino de Dios y luego, externamente, cuando surgen personas que se salvan, el reino de Dios se expande y dentro de los salvos se establece la justicia de Dios. Amarse unos a otros, obedecer la voluntad de Dios, toda la vida que obedece a la palabra de Dios es cumplir la justicia de Dios. Por eso dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Si solo hacemos eso, todas estas cosas, es decir, todo lo que necesitamos para el cuerpo, os serán añadidas. Quizás deba hablar de esto en la próxima ocasión. Así que, ¿qué es el reino de Dios? Es el reino de Dios establecido en el corazón de la persona salva. Los salvos son el reino de Dios. Por eso en Apocalipsis 1:5 vemos que dice, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Lavó nuestros pecados con su sangre. Y dice, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Cuando uno recibe la salvación, esa persona es el reino de Dios. También en 1 Pedro 2:9 dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. La persona salva es la nación santa de Dios. Es el pueblo que pertenece a Dios. Los tres elementos esenciales de una nación son primero la soberanía, el territorio y los ciudadanos. La soberanía es Dios, el territorio son los nuevos cielos y la tierra nueva. Entonces, aunque haya soberanía y territorio, ¿de qué sirve si no hay ciudadanos, verdad? Los salvos son los ciudadanos que entrarán en ese reino. Proverbios 14:28 dice, en la multitud del pueblo está la gloria del rey, y en la falta del pueblo la debilidad del príncipe. Deben haber muchas personas salvas y aumentar los ciudadanos que irán al cielo para que sea la gloria para Dios. Por eso cuando los cristianos predican el Evangelio y se realiza la obra de la salvación, el reino de Dios se va estableciendo. Porque cada persona salva es el reino de Dios. Se forman los ciudadanos de su reino. El reino de Dios recupera el territorio que había sido arrebatado por el diablo. Y cuando aumentan los ciudadanos que entrarán en el cielo, vendrá el rey de ese reino. Por eso el himno que cantamos dice, cuando florezca ese reino, vendrá el rey de paz. Después de que ese reino florezca, es decir, cuando aumenten los ciudadanos de ese reino, vendrá el rey. Por eso debemos orar por la realización de ese reino del que habla Jesús. Venga tu reino. El reino de Dios se ha establecido dentro de los salvos y ayuda a que otras almas también sean salvadas. Y dentro de cada persona salva se cumple la justicia de Dios. Por eso, cuán importante es esta palabra, venga tu reino.
No solo debemos orar, venga tu reino, sino también trabajar y esforzarnos para que el reino se cumpla en nuestro corazón y en el alma de las personas, para que los ciudadanos del reino de Dios aumenten más y más. A través del esfuerzo y el sacrificio de los cristianos se establece el reino de Dios. ¿No fuimos nosotros salvos mediante el sacrificio y la preciosa sangre del Señor en la cruz? Ahora, a través del sacrificio de los salvos, otras almas deben ser salvadas también. El reino de Dios se expande continuamente mediante el sacrificio y el esfuerzo de los santos salvos. Tenemos 230 iglesias en todo el país y 1093 iglesias en 82 países del mundo. Cada vez aumentan los números. El reino de Dios se está expandiendo constantemente ahora. Por supuesto, debe haber muchas personas salvas que no conocemos. Parece que el rey de ese reino aún no viene porque todavía faltan ciudadanos que entren en ese reino. Por eso, la persona salva es el reino de Dios. Venga tu reino significa, haz que sigan surgiendo personas salvas, que ocurra la obra de salvación. Por eso oramos, y no solo oramos, sino que nos esforzamos por esa obra. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cuando oramos, Padre, santificado sea tu nombre, ¿acaso se santifica el nombre del Padre porque decimos que sea santificado? No, el nombre de Dios se santifica cuando los salvos viven correctamente. Por eso, en 1 Pedro 1:14 dice, como hijos obedientes, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. Nuestras palabras, acciones, conducta deben ser santas. Debemos vivir como salvos. Solo así el Padre Dios será santificado. Sabemos que cuando un hijo actúa mal, el nombre del Padre se deshonra. ¿De quién es hijo ese? Por ejemplo, aunque haya sido un hombre famoso antes, quizá un político, si su hijo hace mal y va a la cárcel o se convierte en mendigo, la gente diría, «Oh, ese es el hijo de fulano de tal». Viendo al hijo, parece que el padre también ha fracasado. Así, cuando el hijo hace mal, el padre también es criticado. Por eso en Éxodo 27, en los 10 mandamientos dice, no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Qué significa tomar el nombre de Jehová en vano? Cuando el hijo actúa mal, el nombre del Padre es deshonrado. Por eso no debemos deshonrar el nombre de Dios. No debemos usar el nombre de Dios a la ligera. Los que escribían las copias de la Biblia, es decir, los que tomaban el original y hacían copias manuscritas, cada vez que aparecía el nombre de Jehová, se dice que se bañaban, lavaban de nuevo su pincel, lo preparaban nuevamente y solo entonces escribían el nombre de Jehová. Tenían tanto temor del nombre de Jehová. No debemos pronunciar el nombre de Dios a la ligera. Por eso la gente dice, ¿cuál es el nombre de tu difunto padre? ¿Cuál es su nombre? En Corea respondemos muy formalmente que él usa el carácter tal, tal y tal. No se dice simplemente Kim o Lee, se habla con mucho respeto. Pero no basta con solo hablar así. A través de nuestra vida debemos hacer que se establezca la autoridad del nombre del Padre. Cuando la persona salva actúa mal, dice, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros.
Y en 1 Corintios 6:9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Los injustos, aquellos que cometen pecado y que actúan con maldad, los que practican la injusticia. ¿No sabéis que no heredarán el reino de Dios? Significa que no podrán entrar. No hay nada impuro allá, solo están los santos. Allá no habrá bestias malignas ni falsedad. Aunque vivimos en este mundo malvado, debemos estar separados de él. El arca debe flotar sobre el agua. Si el agua entra en el arca, se hunde. ¿Saben? Aunque el mar es salado, el interior de los peces que viven en el mar no es salado. No es salado. Si el interior de los peces fuera salado, morirían, ¿verdad? Aunque vivimos en este mundo, el mundo no debe entrar en nosotros. Dice, no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Debemos estar separados. Sed santos porque yo soy santo. Santo significa separado, separado de lo impuro. Aunque vivimos en este mundo malvado y pecaminoso, somos hijos de Dios, personas diferenciadas. Aunque tenemos que vivir en esta tierra con personas que irán al infierno, somos ciudadanos que iremos al cielo. Por eso en Apocalipsis 22:11 dice, el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía porque el tiempo está cerca. Los que irán al cielo deben prepararse como corresponde, y los que irán al infierno se llenarán cada vez más de pecado. ¿Está bien que los ciudadanos del cielo vivan de manera similar a los que irán al infierno? No está bien. Debemos estar claramente separados. Aunque vivo en la tierra, soy hijo de Dios, soy ciudadano del cielo. Aunque coma gachas de cebada y vista de saco, debemos tener el orgullo de ser hijos de Dios y nunca jamás debemos vivir cobardemente. Con la cabeza bien alta, sí, Dios está conmigo. Así Dios se complacerá y Él se hará cargo de todo lo demás. Veamos ahora por un momento Colosenses 4:11. Colosenses capítulo 4. Vamos a ver Colosenses 4, versículo 11. Colosenses 4:11. Y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Y si vemos el versículo anterior 10, dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos es sobrino de Bernabé, y Jesús, llamado justo. Él tenía el mismo nombre que Jesús. Jesús, llamado justo, os saluda. Mencionando varios nombres, dijo, ellos son los únicos que me ayudan en el reino de Dios. En estas palabras, los que me ayudan en el reino de Dios, ¿no es una expresión tan maravillosa? Nosotros, los cristianos, vivimos en la tierra trabajando para el reino de Dios. Aunque vivimos en cuerpo físico, somos personas que trabajan para el Espíritu, para la obra espiritual de Dios. Vivimos en el tiempo, pero mirando hacia la eternidad. Estos y aquellos, estos son los únicos que me ayudan en el reino de Dios, los que colaboran juntos para el reino de Dios. Nosotros, los cristianos, somos escogidos del mundo. No sois del mundo, dice. Somos personas apartadas para ir al cielo.
Somos el reino de Dios, ¿verdad? Por eso debemos vivir trabajando para el reino de Dios, ¿cierto? Somos personas que trabajan juntos para el reino de Dios. Ellos han sido para mí un consuelo. De verdad, los salvos somos colaboradores para el reino de Dios. Y oramos, venga tu reino. No solo oramos para que venga su reino, sino que debemos trabajar juntos para el reino de Dios. Lo que hacemos, ya sea trabajar en una empresa, tener un negocio, comerciar o hacer trabajo físico o cualquier cosa, todo eso es solo un medio, pero el propósito de todo es trabajar para el reino de Dios. Somos soldados del reino de Dios. ¿No es maravilloso? Viviendo en la tierra, vivimos para el reino de Dios. Viviendo en el mundo material, pero avanzando hacia el eterno mundo espiritual. Ahora nosotros trabajamos para el reino de Dios. Por eso, cuando alguien recibe la salvación, el reino de Dios se va expandiendo, el reino se acerca cada vez más. Por eso siempre estamos agradecidos y nos alegramos en Dios. Y ahora, volviendo a Mateo capítulo 6, después, en Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué es tu voluntad? Por supuesto, es la voluntad de Dios. Como en el cielo, esto significa que la voluntad de Dios que está en el cielo, el plan de Dios, el propósito de Dios se cumple en la tierra. Se cumple en este mundo. Antes de construir una casa, hay que completar el plano, ¿verdad? Así como el constructor construye la casa según el plano, la voluntad de Dios, es decir, el plan de Dios, se ha cumplido ya en el cielo. Todo está decidido. Por eso, así también en la tierra, se va cumpliendo en el mundo. ¿A través de quién? A través de los salvos. La voluntad de Dios ya determinada se va cumpliendo a través de los salvos. Por eso oramos para que se cumpla la voluntad de Dios. En Juan 6, versículos 38 y 39, Jesús dijo, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. La voluntad del Padre que me envió. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, y mientras vivió en este mundo, Él cumplió la voluntad de Dios. En Juan 4, versículos 3 y 4, vemos que Jesús, al trasladarse de Judea hacia Galilea, pasaba por Samaria. Pasaba por Samaria y ahí era un desierto. Sin agua, era caluroso y estaba cansado todo el día, hambriento y sediento. Así que los discípulos fueron a comprar comida al pueblo. Mientras tanto, Jesús compartió la palabra con una pecadora samaritana que había venido a sacar agua. Le dijo, dame de beber, y esta mujer samaritana al instante vio que era judío. Los samaritanos y los judíos no se trataban entre sí. Los judíos consideraban a los samaritanos como traidores y los trataban como perros. Entonces los samaritanos veían a los judíos como enemigos y no se trataban entre sí. Entonces esta mujer samaritana, sin una pizca de compasión, esta mujer pecadora dijo no.
¿qué razón hay para no dar agua a un viajero sediento? Pero dijo, oiga usted, siendo judío me pide agua a mí, una mujer samaritana, no te la doy. ¿Para qué ya? De verdad. Es una mujer sin la más mínima compasión. El Señor conocía a esta mujer pecadora. El Señor sabía perfectamente que aunque le pidiera agua, ella no se la daría. Pero no le pidió agua para beber un vaso, sino para darle agua viva a la mujer, a esa pobre mujer pecadora. Así que Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Tú no me has dado agua, pero si me lo hubieras pedido, yo te habría dado agua viva. La mujer vio que, este no parece ser alguien que bromee. Oiga, entonces, el pozo aquí es hondo y no tienes con qué sacarla, entonces, ¿cómo me darás agua viva? Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Esta mujer, viviendo en el pueblo de Samaria, estuvo con este hombre, aquel hombre, el señor Park, el señor Kim, el señor Lee, Kong, en fin. Y ahora estaba viviendo con el sexto hombre. Esta mujer pecadora. Las otras mujeres van a sacar agua por la mañana o por la tarde cuando ya es más fresco. Pero ¿quién va a sacar agua al mediodía cuando hace tanto calor? Pero ella venía sola a sacar agua cuando no había nadie. ¿Por qué? Porque todos la criticaban. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esta mujer todavía no había encontrado un hombre que la haga feliz. Pero así como bebes de esta agua y vuelves a tener sed, tú nunca encontrarás la satisfacción haga lo que hagas en tu vida, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. No es como esta agua, sino la salvación. Cuando recibes la salvación, hay verdadera satisfacción y paz que brota como una fuente de agua para vida eterna. Por eso en Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Cuando le dijo que nunca más tendría sed y que sería una fuente que brotaría eternamente en su interior, la mujer le preguntó, ¿existe tal agua? Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Esta mujer seguía pensando que era ese tipo de agua. De todas formas, hablando más con Jesús, ella descubrió que él era el Mesías, porque los samaritanos también esperaban al Mesías. Dijo que sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo y cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús dijo, yo soy el que habla contigo. Al decir esto, el Señor seguramente abrió el corazón de esta mujer samaritana para ayudarla a entender quién era Él. La mujer sorprendida se olvidó de darle agua a Jesús y dejó su cántaro tirado ahí y corrió como loca a la ciudad de Samaria y dijo, todo cuanto he hecho. Ahora ya no le avergonzaba nada, sino que clamó, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Los samaritanos pensaron, algo inusual está sucediendo. ¿Qué será? Vamos a ir a ver. Y seguramente la siguieron. Bueno, y mientras tanto, los discípulos regresaron con comida y le dijeron a Jesús, Rabí, come.
Pero él respondió, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. ¿Oh? ¿Alguien quizá le trajo algo de comer? No, nadie le trajo nada. Hasta la mujer samaritana se fue olvidando incluso de darle agua. Entonces Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús olvidó su sed, su cansancio y su hambre, porque tenía algo más urgente que anhelaba. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Más que un sediento que anhela agua y más que un hambriento que anhela comida, hacer la voluntad de Dios era el alimento más necesario para Jesús. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y cuando Jesús estaba orando en el huerto de Getsemaní antes de morir en la cruz, en Mateo 26:39 dijo, si es posible, pase de mí esta copa. Esta copa representa la vergüenza y el dolor de la cruz, la máxima vergüenza y dolor que un ser humano puede sufrir. El cuerpo físico de Jesús era exactamente igual al nuestro. Se cansaba, sentía hambre, sentía dolor al ser golpeado. Jesús también derramaba lágrimas, tenía un cuerpo igual al nuestro. Pero la cruz, para el inocente Jesús, significaba recibir una sentencia de muerte, ser azotado con terribles látigos, cargar con el madero de la cruz hasta el lugar de su ejecución y ser clavado hasta morir. La máxima vergüenza y dolor que un ser humano puede sufrir, eso es lo que estaba frente a Jesús. Su cuerpo no lo quería. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Este dolor de la cruz, si es posible, haz que sea así, pero no como yo quiero, sino como tú. No sea según mi voluntad, sino según tu voluntad, Padre. La voluntad del Padre era que su Hijo unigénito, sin pecado, cargara con los pecados de todo el mundo y muriera en nuestro lugar y derramara su sangre para perdonar nuestros pecados y salvarnos. Hágase tu voluntad, Padre. Hizo la misma oración 3 veces. En Lucas vemos que mientras Jesús oraba lo mismo, dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando una persona se esfuerza demasiado, dicen que realmente la sangre se mezcla con el sudor. Cuando oramos, tampoco debemos hacerlo a la ligera, sino fervientemente. ¿Y cuál es la conclusión final? No sea como yo quiero, sino como tú. Si morir en la cruz es la voluntad de Dios. Jesús lo sabía. Juan 10:18 dice, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Jesús vino a morir en lugar de los pecadores. Solo así los pecadores podían ser salvos. Por eso Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. En la voluntad de Dios, mediante la ofrenda de Jesús como sacrificio expiatorio de una vez por todos, fuimos santificados. Esa era la voluntad de Dios. Jesús cumplió completamente esa voluntad en la cruz. Y ahora nosotros, los salvos también, debemos entregar nuestra obediencia, nuestro esfuerzo y nuestro sacrificio para cumplir la santa voluntad de Dios. Por eso hágase tu voluntad como en el cielo. Ante Dios ya están decididos su plan y su voluntad.
Y Jesús, habiendo muerto en la cruz y habiendo resucitado, completó la voluntad de Dios. Y esa voluntad se cumple cuando se predica el Evangelio y las almas se salvan. Por eso hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En Mateo 7:21, Jesús dijo: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Los que dicen Señor, Señor son creyentes, ¿verdad? Los que creen en Jesús dicen Señor, Señor. Incluso tomando una taza de café dicen Señor. Y comiendo una manzana, Señor. Vi a alguien en un centro de oración que encendió el fuego en la cocina, pero como estaba apagándose decía Señor, Señor, Señor. Incluso al respaldar, Señor. Vaya, realmente lo llama mucho. Los que creen en Jesús dicen Señor, Señor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Sería maravilloso si todos los que dicen Señor, Señor pudieran ir al cielo, ¿verdad? Pero no es así. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Una vez una diaconisa de cierta iglesia asistió a nuestro seminario y le pregunté, Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Ha hecho usted entonces la voluntad del Padre? Y él respondió, debo hacerla, debo hacer su voluntad. ¿Pero la ha hecho? Respondió, debo hacerla. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿La voluntad de Dios? Guardar el domingo, orar fervientemente, servir, ofrendar. Mencionó todo lo que se le ocurría. Hacer esto y aquello diligentemente. ¿Cuánto hay que hacer para entrar? Hay que hacer todo lo que se pueda, ¿no, pastor? Aunque lo haga hasta morir, no podrá entrar. Juan 6:40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. La voluntad de Dios que Jesús mencionó no se refiere a lo que nosotros hacemos, sino a lo que Dios quiere. Que todo aquel que vea al Hijo, Jesús murió en la cruz, perdonó nuestros pecados con su sangre y resucitó. Al ver esto y entender la gracia y recibir la salvación por fe, esa es la voluntad de Dios, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hacer la voluntad de Dios, esa voluntad de Dios. Para nosotros, los salvos, el haber sido salvos es la voluntad de Dios, y los que fueron salvos según su voluntad ahora deben vivir según la voluntad de Dios. Por eso en Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Está hablando a los salvos ahora. No os conforméis a este siglo. No imitan a esta generación malvada, adúltera y perversa, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestro corazón debe ser transformado cada día por el Espíritu y la palabra, ¿verdad? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Discernir a través de la palabra. Por eso, al estudiar la Biblia, vamos entendiendo cuál es la voluntad de Dios. Pero ¿de qué sirve solo entender? Hay que practicarla según la voluntad de Dios. Por eso, los que fueron salvos según la voluntad de Dios deben vivir según su voluntad. Esto es lo correcto, ¿verdad? Por eso, en Filipenses 2:13, vamos a buscarlo. Será bueno buscarlo. Filipenses 2:13. Después de Efesios viene Filipenses 2, versículo 13.
Leamos juntos. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Porque Dios es el que en vosotros produce. En la persona salva habita el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es Dios mismo. Dios Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Trinidad. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo son lo mismo. Por eso, el que en vosotros produce se refiere a Dios, al Espíritu Santo. Así, el querer como el hacer por su buena voluntad. Este Espíritu Santo nos hace entender la voluntad que agrada a Dios y nos da el deseo de hacer la voluntad que agrada a Dios. No es algo que hacemos a la fuerza. En la persona salva, el Espíritu de Dios le hace comprender su voluntad y le da el deseo de hacerla. En vida o muerte, hágase tu voluntad. El deseo ferviente de los salvos es que se cumpla la voluntad del Señor, y el Espíritu Santo nos hace cumplirla y también nos da la fuerza para hacerla. Produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad, dice. El Espíritu Santo obra en los salvos para hacerles cumplir la voluntad de Dios. Y en 1 de Pedro 4, veamos de nuevo 1 de Pedro 4, versículo 2. 1 de Pedro 4, versículo 2. Leamos juntos. 4:2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Dice el tiempo que resta. Después de ser salvos, ahora vivimos conforme a la voluntad de Dios. Y en esto hay un breve sufrimiento, sí, pero para no vivir conforme a las concupiscencias de los hombres. En nuestra carne todavía existe la vieja naturaleza. Esto se refiere a los deseos de la carne que se oponen al espíritu. Por eso dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es una lucha contra uno mismo. Debemos controlar y vencer los deseos de la carne que están dentro de nosotros. Y para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, no vivir según los deseos de esta carne, sino conforme a la voluntad de Dios. Es decir, después de ser salvos, el tiempo que resta en la carne, no sabemos cuánto tiempo nos queda, pero no es mucho. Durante ese tiempo que nos queda en el cuerpo, ya no debemos seguir más los deseos carnales, es decir, las concupiscencias de los hombres, sino vivir el resto de nuestra vida conforme a la voluntad de Dios. Por eso, para la voluntad y gloria de Dios, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La voluntad y el plan que Dios ha establecido se cumplen a través de la vida de los cristianos, a través de nuestra obediencia, sufrimiento y sacrificio. Así se cumple la voluntad de Dios. El reino de Dios y la voluntad de Dios deben cumplirse. Para esto debemos orar. ¿Me dejo entender? Así que si podemos orar ferviente y correctamente la oración que Jesús nos enseñó, podremos vivir bien la vida cristiana y entonces haremos oraciones honestas y sinceras. Así podremos caminar con el Señor y llevar una vida que cumpla la obra de Dios. Por ende, la persona que ora correctamente como el Señor enseñó es una persona que sí puede vivir una buena vida cristiana. Pero no debemos recitar esta oración sin pensar como si fuera un mantra, sino que debemos pensar profundamente en cada parte y para que la obra de Dios, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Debemos obedecer y esforzarnos para que el reino de Dios venga a nuestro corazón y vida, y que la voluntad de Dios se cumpla. Oremos juntos. Nuestro Padre, Dios misericordioso,
Aun cuando estábamos lejos de ti, caminando en pecado, y éramos tus enemigos por nuestras malas obras, por tu compasión y gran amor el Señor Jesús murió en nuestro lugar, y con su sangre derramada limpió para siempre nuestros pecados, y sin ningún mérito nuestro nos salvaste. Y para que podamos vivir dignamente como hijos de Dios en el resto de nuestras vidas, tú nos gobiernas y guías siempre con tu palabra, espíritu y mano misericordiosa. Señor, de verdad deseamos que a través del resto de nuestras vidas se cumpla el reino de Dios y que muchas almas sean salvas, para que el pueblo de ese reino tuyo prospere y que tu reino se expanda más y más. Anhelamos que a través de toda nuestra vida, al cumplirse tu santa voluntad, seamos motivo de alegría y gloria para ti, Dios. Por favor, gobierna y guíanos para que todos podamos vivir dignamente como hijos de Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén.